Bienvenidos a una celebración más aquí en Expansión. Espero que al igual que nosotros puedas estar disfrutando de este tiempo. Y bueno, quiero recordarte que durante la celebración estaremos participando de la Santa Cena. Así que te invito a tener listos los elementos, el jugo y el pan para que cuando se den las indicaciones juntos podamos participar de la Santa Cena. Y bueno, por otro lado, quiero compartir contigo que aquí en Expansión practicamos la generosidad y si tú ya has dispuesto en tu corazón, has dispuesto en este tiempo el poder participar de esta forma y poder invertir en el reino, te invito a que puedas hacerlo a través de una transferencia. Únicamente tienes que poner en el concepto que es donativo expansión. Y gracias por tu generosidad. Acompáñame a hacer una oración por este tiempo. Dios, te doy gracias por este tiempo, por tu mensaje, Señor, y por todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que tú seas obrando siempre, Señor, en las personas que están invirtiendo en tu reino. Señor, bendice estos diezmos, estas ofrendas, Señor, estas muestras de generosidad, Dios, y que pues siempre, Señor, sabemos que son utilizadas para tu obra, para tu reino, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos amigos, bienvenidos a Expansión. Es una bendición el poder estar con ustedes en este tiempo, compartir este tiempo y pues gracias a Dios, Dios ha hablado en nuestras vidas, ¿cierto? Ha hablado en los mensajes pasados acerca de cómo la gracia se muestra en nuestras vidas y hoy comenzamos esta nueva serie llamada La Familia. Entonces, bienvenido. Ponte cómodo y espero que esta palabra sea de mucha bendición para ti y para tu familia. El tema de hoy es mantén a la familia unida. Fíjate que yo de pequeño soñaba, pensaba mucho en el tiempo cuando me tocaba o cuando me tocaría ser papá. De hecho, pensaba mucho en cómo iba a ser, cómo iba a actuar, qué era lo que iba a decir, no sé, pensaba muchas cosas. Recuerdo que una de ellas era que quería tener muchos hijos, quería ser el papá de muchos hijos. Y Dios me ha permitido tener la bendición de ser papá de tres pequeños, Sophie, Eric y Magdiel. Y ha sido una gran bendición, ha sido una gran experiencia, ¿no? El poder avanzar, el poder seguir aprendiendo. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate que cuando nace Sophie, cuando ella, pues como tal nace, a mí me causó un temor cuando realmente vi a Sophie como bebé en ese día que nació, en esa noche en especial. Recuerdo que nos la entregaron en como en un carrito como esos de los centros comerciales, pero claro, pequeño, donde cabía bien. Y recuerdo que yo tenía temor, estaba temblando. Y recuerdo que puse mi mano sobre su pecho para sentir que ella estuviera bien, que ella estuviera respirando. Pero cuando pasaban los momentos, recuerdo que más miedo me daba. Y no sé si sea esto normal, pero me pasó con Sophie, me pasó con Eric, me pasó con Magdiel de la misma manera. Fue el mismo lugar donde se alivió Adri y entonces nos los entregaban de la misma manera y en las noches yo hacía eso, ponía mi mano sobre su pecho y su pancita y entonces escuchaba, sentía su respiración, pero tenía temor y me pasaban cosas por la cabeza de pensar si iba a ser un buen papá, si iba a ser algo correcto. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuándo sucedió esto? ¿No? ¿Cuándo Dios me dio la oportunidad de ser papá? ¿No? Entonces, recuerdo que yo quería también por momentos salir corriendo, es más, pero había una gran emoción, había una felicidad en mí que me hacía sentir de cierta manera
en paz. Y entonces, pues, uno lamentablemente no llega a la etapa de ser papá sabiendo ser papá. Hoy creo que es importante, ¿no? Que es necesario. No sé si tú estás de acuerdo con ello, pero muchas veces nos equivocamos tanto que quizás sea por el hecho de que no tuve la preparación. Incluso, piénsalo, no hay un lugar, no hay una escuela donde te digan, ven a ser papá para que cuando nazcan tus hijos, tú estés preparado. No hay nada, no hay nada parecido a eso. Y es necesario, creo yo, es necesario porque si no uno comienza a tener batallas, comienza a tener luchas consigo mismo, comienza a avanzar de una manera en la cual no sabe cuál es la mejor decisión que debe de tomar. Y creo que respecto al pensar o al tener en mente que uno no sabe hacer las cosas, no quiere decir que uno debe de hacerlas mal, o que no debe de hacerlas, o simplemente debe de hacerlas por hacer. No, no, no. A lo que voy es, necesitamos dejarnos moldear, aprender. ¿Y qué conlleva con esto? Quizá el no repetir aquellos patrones de conductas que no son necesarios y que en vez de edificar, destruyen. Gracias a Dios, puedo decir y darle gracias a Dios, por supuesto que en el caso de mis padres, ellos aún siguen en unión. Y lo comento porque la mayoría de mis familiares, creo que ya lo he comentado anteriormente, pero creo que es necesario recalcar este punto. La mayoría de mis tíos, de mis seres queridos, se han divorciado más de una ocasión. Y en el tema de mis papás, ellos en diciembre pasado acaban de cumplir 37 años de casados. Y eso para mí es algo que de verdad es como un ejemplo. El verlos luchar juntos, el ver cómo mi papá se convierte en ese proveedor, en estar siempre al pendiente de las necesidades, y mi madre, el convertirse en esa ayuda idónea, ¿no? En esa ayuda de cómo pues hacer una balanza en el hogar. Y es una gran bendición, de verdad, el tomar como ejemplo para ahora en mi familia, el poderlo traer lo que me sirve y aplicarlo. Como hijo, como hijos, generalizando con mis hermanos, no fuimos los mejores hijos. Y cabe recalcar y mencionar que quizá nos faltó muchísimo y nos faltó algo principal. Al Señor Jesús nos faltó. Nos faltó el Señor en nuestras vidas. Nos faltó el poder dirigirnos, el poder ser dirigidos en las enseñanzas de Dios. Pero siempre se puede hacer mejor las cosas. Estoy seguro de ello, ¿no? No digo que el matrimonio de mis padres sea el mejor y el más grande ejemplo, ¿no?, que podemos encontrar. No, pero sí hay algo que seguramente en mi caso me va a ayudar y me va a edificar, ¿no? ¿Puedo imitarlos? Claro, puedo imitarlos de acuerdo a lo que crea que pueda aportar para ahora mi matrimonio. Puedo hacer algo que me pueda ayudar también a cómo educar a mis hijos. Pero siempre, siempre se pueden hacer cosas mejores. Siempre podemos ir avanzando. Siempre podemos ir en dirección de hacer cada vez lo mejor y más correcto. Ahora, ese ejemplo, sin duda creo que me está aportando. Cuando tengo oportunidad y platicamos Adri y yo por las noches que los niños ya están dormidos, decimos,
recuerda que tenemos que estar preparados como familia. Y lo mencionamos cada vez que podemos. Necesitamos estar preparados. Decimos, hay que evitar, hay que vencer toda cosa que quiere hacernos caer. Todas aquellas cosas que vivimos, que aprendimos, hay que hacerlas a un lado y tenemos que estar preparados para cuando vengan. Y decimos, hay que ayudarnos y no caer como tal en las equivocaciones. Ciertamente sí hay. Quizá puedes estar pensando y me gustaría que reflexionaras en ello. Piensa, ¿cuáles son los patrones de conducta que ahora traes en tu vida, que vuelves a repetir y que dices, ¿por qué me pasa? Y a lo mejor nada más tienes que voltear tantito a tu tío, a tu padre, a tu abuelo, no sé, y digas, híjole, ok, entiendo por qué me está sucediendo esto. Y por ello es que necesitamos estar preparados, porque es muy fácil de imitar y de hacer lo que está mal. Es demasiado fácil hacer las cosas que no están bien. Es demasiado fácil poner en práctica aquello que destruye, porque es más cómodo. Y no digo que todos los casos o que en todas las familias suceda esto. No digo que pase de la misma manera esa crisis en específico, ¿no? Pero siempre, siempre, amigos, va a haber algo que nos quiera destruir. Y si uno no hace nada, si uno no platica, no se prepara, no está preparado, si uno no está a las pilas, como dicen por donde vivo, es igual a querer ser destruido. O a que tarde que temprano vas a ser vencido y destruido. Sin duda creo que hay sus excepciones, ¿no? Que tratan de instruir de la mejor manera, de la manera más correcta a sus hijos. Y lo que no hacen, quizá es porque, mejor dicho, los que no lo hacen, quizá es porque no conocen que hay una forma. Piensan que quizá nada más la manera en la que fueron instruidos es la manera correcta. Y no pasa por la mente el hecho de saber que pueden ser instruidos en el camino de Dios. Pueden ser guiados y poder animarlos a seguir los pasos de Cristo. Pueden ser personas que bajo las enseñanzas de Dios pueden tener la mejor herencia de sus vidas. Y a veces eso se pasa desapercibido porque se cree o se piensa que lo mal aprendido es de la manera en que uno debe de ponerlo en práctica. Mira, dice el Salmo 127, versículo 5. Dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Y cuando dice aljaba se refiere a hogar, se refiere a una casa. Dice, qué feliz es el hombre que tiene su casa llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrenten a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Tener la casa, tener los hogares llenos de hijos instruidos en el temor de Dios, hijos que se conducen en obediencia, es una gran bendición. Es algo por lo cual necesitamos trabajar, necesitamos poner en práctica. Y claro, sin duda, el resultado va a ser, el resultado bueno es por causa de un arduo trabajo. Y qué bueno. Pero ¿qué hay de aquellos padres? ¿Qué hay de aquellos seres que no hacen conforme al temor o no lo hacen basados en el temor de Dios? En muchos de los casos, como lo decía ahorita, puede ser por ignorar que se pueda hacer lo correcto. Y aquí yo quiero animarte, podemos buscar y hacer
Pero no solamente se quede en conocimiento, sino poder ir más allá y practicarlo. No ignorar que hay algo que es correcto y que te va a edificar y que va a ayudar. Porque a veces se ignora que Dios nos puede ayudar. A veces se ignora y dices, ay, vas a salir otra vez con Dios. Ay, vas a saber que Dios todo esto. Ay, sí, amigos. Puede ser un chiste o puede ser un cliché que muchos se resisten a poder tener en sus vidas la presencia de Dios. Pero se necesita a Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, para poder hacer lo que agrada a Dios. No se trata lo he mencionado, ¿no? De religiosidad, sino se trata de poder hacer conforme a lo que me beneficia, a lo que me suma para agradar la voluntad de Dios. Y cuando hacemos esto, cuando ignoramos o cuando hay personas que ignoran que Dios puede hacer en tu vida algo bueno, agradable y perfecto, lamentablemente se repite el patrón que venimos arrastrando. Y aunque haya sido incorrecto, lo creamos como, no, yo solo sé que de esta manera a mí me criaron y veme, no soy tan malo, no soy de lo peor, pero realmente no está tan bien de la manera que Dios quisiera que estuviera. Y se crea en las personas una verdad absoluta. Y así pasa, no solo con el papá. Así pasa también si nos basamos en la mamá o en los hijos. Por eso yo decía, yo no fui el mejor hijo. Yo no fui el hijo que debí de haber sido, aquel hijo obediente o aquel hijo que honró o que honraba a sus padres. ¿Por qué? Porque sí necesitaba de esa guía. Así pasa con cada uno de los miembros de la familia. Así pasa. Y lo único que se comienza a sembrar cuando no se hace de la manera que agrada a Dios, lo único que pasa es que se comienza a sembrar en todo, menos en un futuro establecido como familia. Y ojo con esta palabra, establecido. Se necesita establecer. Quiere decir que estoy seguro de lo que estoy haciendo y sé hacia dónde me dirijo y cómo debo de hacerlo. Y tristemente, cuando uno no está establecido, viene una cosecha vacía, una cosecha sin bendiciones en la familia. Todo se convierte como en un ciclo destructivo. Ves pasar todo y solamente llegas a pensar, ¿por qué a mí no me llega esta bendición? ¿Por qué yo no puedo recibir esto que otros tienen? ¿Qué he hecho mal? Y viene no solamente eso, sino en lo personal, en lo familiar, en el enfoque de la familia, viene la separación de los matrimonios. Vienen hijos por donde quiera. Vienen hijos fuera del matrimonio. Pero después de este día, amigos, me gustaría que tú reflexionaras que necesitamos entender que hay que establecer algo importante en nuestra familia. Necesitamos establecer una base importante en nuestra familia. Y una de muchas bases que se pueden hacer y se llama matrimonio. Necesitamos conocer y saber que el matrimonio es algo que agrada a Dios, que Dios bendice y que Dios formó y creó. Dice Génesis 2:24 que el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer. ¿Para qué? Para ser uno solo. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir?
¿Cómo queremos vivir nuestro matrimonio? ¿Cómo quieres edificar tu matrimonio? Porque un matrimonio es cuando Dios los une y reciben la bendición. Es cuando deciden crear un compromiso con Dios y así mismo a su vez crean un compromiso entre el hombre y la mujer con el hombre. Un compromiso donde viene bendición tras bendición por ese simple acto de reconocer que lo estás haciendo frente a Dios. Hacer un matrimonio establecido es algo que agrada a Dios. Hacer un matrimonio establecido en las enseñanzas de Dios es bueno, es agradable. Lo que no es agradable es hacer un matrimonio establecido en el libertinaje que el mundo y los demás dicen que puedes hacer y que está bien y que no pasa nada y que te puedes evitar y ahorrar mucho dinero y mucho tiempo. Te voy a decir algo que seguramente sabes, pero que viene al tema para que podamos recordarlo y para que podamos hacer conciencia. La bendición de poder tener a Dios en nuestras vidas y poder mantener a nuestras familias unidas es saber que tenemos un compromiso, pero también tenemos responsabilidades, tenemos roles en la familia. Y hablando acerca al papá, yo te digo, yo te quiero comentar a ti, varón, vivir. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir con tu familia unida? ¿O quieres solamente sobrevivir hasta el punto de caer? Hasta el punto ojo, piénsenlo de esta manera, de que en ocasiones te equivoques y que pienses que no sabes cómo hacerlo y decidas tirar la toalla y entonces ahí pensar que lo malo es lo más correcto que puedes estar haciendo. Y en vez de estar uniendo a la familia, lo único que está sucediendo es que estás separando a la familia. ¿Por qué? Porque no decidimos, no dedicamos tiempo para unirla, tiempo para edificarla. ¿En qué cosas? En cosas muy prácticas. En cosas como el hecho de guiar, de instruir, de corregir. Porque ahí es donde nos toca a nosotros como papás. Y a veces cuando lo somos, no sabemos que podemos hacer eso, que debemos de hacer esto. Debemos de comenzar con nosotros, de corregir nuestras vidas, de instruir nuestras vidas y asimismo hacerlo con nuestras esposas, asimismo hacerlo con cada uno de los miembros de nuestros hijos. Mateo 7:24 dice que el hombre prudente construyó su casa sobre la roca. Cuando un hombre construye, cuando alguien construye sobre una roca, difícilmente se puede caer. ¿Por qué? Porque hay un cimiento que la tiene unida. Y entonces puede venir temblores, pueden venir los vientos y no va a caer. Y cuando dice esto la palabra, se refiere a la roca, pero se refiere a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando guiamos en el nombre del Señor, cuando edificamos a nuestra familia, a mi persona, a mi esposa, a mis hijos, cuando nos edificamos, cuando nos instruimos y lo hacemos en base en el Señor, difícilmente se va a destruir lo construido. Pero no debemos de bajar nunca la guardia. El otro rol es las mujeres. Son la ayuda, dice la palabra que son el complemento perfecto. Dios dice que hizo al hombre una ayuda idónea para que no estuviera el hombre solo.
Pero más allá de estar solo, tenemos que entender que el estar, el estar un hombre con una mujer es el modelo perfecto y agradable para Dios. ¿Por qué? Porque la mujer es la esencia de lo que enriquece al hombre, al matrimonio. Por eso dice la palabra que cuando se unen valen más dos que uno. Y esto no tiene mayor ciencia. Son más dos que solo uno, porque la unión de esto hace la fuerza. Más van a ser dos que uno, es matemáticas básicas, ¿estás de acuerdo? Pero siempre y cuando los dos pongan de su parte, siempre y cuando los dos avancen conforme a una misma meta, conforme haya un acuerdo, conforme haya algo que edifique, pero siempre y cuando sea una meta que vaya dirigida hacia Dios. Dice Eclesiastés 4, 9 al 12, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. El matrimonio en cada familia debe ser establecido. Debe establecerse. Debe tomar un rumbo, porque mejor son dos que uno. ¿Es complicado? Claro que es complicado, pero no es imposible, siempre y cuando bajo las instrucciones, bajo las enseñanzas, bajo el corregir, esté Dios en ese matrimonio. Y el tercer rol es a los hijos. Ella habla de obediencia, habla de obedecer. La palabra muestra que el obedecer a los padres trae promesa de bendición. Y claro, no lo vamos a hacer por la conveniencia de la promesa, sino que lo vamos a hacer por obediencia a Dios y después, bajo ese entendimiento, obediencia a nuestros padres. El obedecer es una responsabilidad que tenemos como hijos. Y me resalta mucho porque lo decía, no fui el mejor hijo, pero creo que siempre se puede hacer algo mejor. Y no entendía que era como una responsabilidad a mi vida, pero se le da y se nos da a todos, a todo hijo. Y se vuelve para unos una etapa en la cual, sin darnos cuenta de nuestras vidas, ni nos convertimos adultos y nos convertimos en papás. Nos convertimos en una doble responsabilidad, porque seguimos siendo hijos, teniendo padres terrenales, pero nunca dejamos de tener a nuestro Padre Celestial. Porque si Dios permite y podemos avanzar y tener la oportunidad de ser padres y esposas, y claro, mi esposa, cada quien su esposa, empieza a tener mucho más responsabilidad cada quien. Pero como hijos, dice Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y lo que a veces no entendemos es que el ser hijos es dejarnos moldear, dejarnos guiar. Es como el comenzar a caminar y saber que si me tropiezo o si caigo, va a estar mi padre o mi madre para recordarme que no me va a dejar caer, sino que me va a sostener. A veces queremos correr, queremos comernos el mundo como hijos, pero necesitamos entender y dejarnos guiar para permitir o permitirnos estar preparados para cuando nos toque tomar diferentes responsabilidades. Estos son los roles en la familia. Estos roles son algo que nos puede y que nos ayuda a poder mantener una familia unida.
necesitamos tener presente eso. Y a veces simplemente se trata solo de obedecer. Obedecer de lo que me piden hacer. Honrar. Pero lastimosamente cuando uno pasa de ser hijo o hija a padre o madre, va contra todo. Porque nunca se permitió el que lo edificaran, el que lo prepararan para recibir diferentes responsabilidades. Y simplemente no lo hacemos porque no sabemos, no porque no se quiera. Te pregunto, ¿en qué etapa te encuentras? ¿Qué te toca hacer? En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de una persona. Hay un hombre en el libro de Segunda a los Reyes, capítulo 22 y 23, llamado Josías. Y dice que este hombre a los 8 años se convirtió en rey. Con tan solo 8 años, a una corta edad. Pero dice la palabra que él decidió agradar a Dios. Tuvo ejemplo de su papá, tuvo el ejemplo de su abuelo, tuvo el ejemplo de quizá su tatarabuelo, que por cierto no fue el mejor de los ejemplos. Pero dice que él decidió hacer lo que agradaba a Dios porque los demás no lo hicieron. Pero dice el capítulo 22:3 que buscó un ejemplo y llegó al ejemplo, tomó la persona del rey David y encontró en David el hombre que agradó a Dios, el hombre que Dios lo nombró que era un hombre conforme a su corazón. Y entonces dice que empezó a hacer lo que sabía que tenía que hacer, empezó a obedecer, empezó a honrar. Y todo ese libro, de todo ese capítulo, narra que encontraron el libro del pacto. Y en el libro del pacto se mencionaban leyes, se mencionaban estatutos, pero sobre todo se mencionaba que debías de honrar, de obedecer y de glorificar al único Dios creador de todo. ¿Qué hizo Josías? Empezó a destruir todo templo, a romper toda imagen, todos los templos paganos que habían sus antepasados construido para rendir culto a dioses falsos, empezó a destruirlo. Como hijo, empezó a hacerlo diferente a lo que el papá le había instruido. Y en tan solo 18 años de edad comenzó a hacer un parteaguas en su vida. Imitó las enseñanzas correctas de otro hombre que no necesariamente eran las de su padre. Y hizo algo muy provechoso, algo que trajo bendición para todo el pueblo de Judá en su tiempo. Honró y glorificó las acciones de Dios. Desde ese entonces dice la palabra que no rendían, no celebraban la Pascua. No celebraban ese acto maravilloso de libertad que había traído Dios al pueblo de Israel. Desde los jueces hasta los reyes antepasados de él, hasta su época. Y entonces lo que pasó fue que él decidió que se volviera a hacer. Como padres, como hijos, como madres, no tenemos excusa de creer que solamente o que no puedo hacerlo porque mis enseñanzas no fueron las correctas. Por eso mi insistencia es, para mantener una familia unida, necesitamos que Jesucristo, que Dios sea el centro de nuestras familias. Necesitamos establecer nuestras familias en Dios. Y ese acto maravilloso de reconocer, de ser obediente, va a traer bendición. En ese acto de la Pascua
se glorificaba al Señor. Se glorificaba por el hecho de haber traído libertad a su pueblo. Y ahora tú y yo, amigos, que formamos parte de un rol de cada familia, necesitamos seguir avanzando y necesitamos seguir edificando nuestras vidas, reconociendo que la libertad que trajo Cristo ya a nuestras vidas va a ser algo que va a seguir uniendo a cada una de nuestras familias. Yo te voy a pedir que tomes tus elementos de la Santa Cena y piensa en esto. Qué bendición el poder reconocer que no hay ataduras, que no hay excusas en mi vida, que puedo estar bien y que puedo sentir ese abrazo de mi Padre Celestial. Ese abrazo de que ahora tú y yo podemos hacer lo correcto y basarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y seguir avanzando, instruyendo, corrigiendo, edificando a mi persona, a mi esposa y a cada uno de mis hijos. Piensa en eso. Siéntete amado por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Siéntete bendecido porque solamente te toca tomar las cosas en obediencia y aplicarlas. Así que bajo ese pensamiento yo te animo a que tú tomes el pan y participes de él. Participa del pan. Participa del jugo. Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes los caminos establecidos. Tú tienes la bendición para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Gracias porque nos puedes conducir de una manera en la cual podemos saber que somos insuficientes solos y que necesitamos de tu bendición. Gracias porque podemos crear en nuestra familia la bendición de poder estar unidos siempre, Señor. Pero siempre y cuando tú formes parte de esa ecuación, Señor. Dios, gracias por ser mi Padre, por hacer lo que nadie podría hacer por cada uno de nosotros. Señor, recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias por seguir con nosotros hasta este momento aquí en Expansión. Espero que este mensaje sea de bendición a tu vida, así como lo ha sido para mi vida. Quiero recordarte algunas de las cosas que están sucediendo durante la semana y son los grupos de vida. Está el grupo de vida online y el grupo de vida presencial. En estos grupos podemos profundizar un poco más acerca del mensaje que se ha compartido y que tú puedas saber cómo lo puedes llevar a la práctica, saber y compartir cómo Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Así que te invito a formar parte de estas reuniones que son muy agradables y bueno, que no te pierdas nada de lo que está sucediendo. Nos vemos en la próxima celebración. Dios te bendiga.